Latinidades, afinidades, y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. A mediados de diciembre recibimos un correo electrónico. Fue hasta hace unos días que pudimos reparar en él. Estimado Héctor Díaz, he sido seguidor de sus programas de entrevistas, primero en Para Leer en Libertad y ahora en Latinidades. Como muchos, sigo atentamente las entrevistas dedicadas a esta fase de la tragedia humana que sufre el pueblo palestino. Digo esta fase porque la tragedia lleva más de 100 años. Soy escritor y en mi pequeña trinchera escribí el poema que aquí adjunto, que me atrevo a enviarle por si fuera de su interés. En efecto, no debemos callar ante el crimen de lesa humanidad que pretenden hacernos creer que es la legítima defensa del Estado de Israel cuando es el genocidio de un pueblo que ha sido despojado de su tierra, es decir, el pueblo palestino. Adjunto también mis datos personales y de antemano le agradezco su atención a la presente. Felicidades por Latinidades y gracias por la labor que desde hace años ha emprendido, que es la defensa de la verdad y la justicia social. Quedo a sus órdenes. Moisés Elías Fuentes. Moisés, gracias por estas palabras y este poema. El productor Eduardo Penagos y tu servidor, a nosotros, nos da aliento para seguir en la lucha. Gracias. Empezamos. Buenas noches, Venezuela. Buenas noches, México. Desde el estado de Nuevo León, damos la bienvenida a quienes nos acompañan en esta emisión de Latinidades. En Gaza, no solo arrasan con hospitales, viviendas, edificios, escuelas y universidades. Siguen matando abrumadoramente a ancianos, mujeres, jóvenes y en su mayoría niños. Niños. Es decir, somos testigos del exterminio de la población civil de Palestina. Siguen matando niños. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo parará esto? Para tratar de responder, nos acompaña un médico pediatra, diputado al Consejo Nacional Palestino, vicepresidente de la Unión Palestina de América Latina, miembro del Comité Central del Frente Democrático para la Liberación de Palestina. Yehad Youssef, gracias por estar aquí con nosotros. Epa, Héctor, ¿cómo estás? Hace tiempo que nos hablamos. Estás perdido, ¿no? Pues digamos que sí, pero ahora encontrados en esta tragedia que nos duele mucho. En realidad, lo que está sucediendo en Palestina es igual o parecido a lo que sucedió en Palestina en 1948, cuando comenzó al-Nakba, cuando comenzó la limpieza étnica, cuando comenzó la expulsión del pueblo palestino de su tierra. La diferencia de lo que está pasando hoy en Gaza es una cantidad enorme de niños muertos, de mujeres, de destrucción masiva,
Pero en 1948 los medios de comunicación no han reflejado nada, porque todos los medios de aquel entonces eran a favor de Israel, manejados por el imperialismo, por Inglaterra y Europa Occidental. Sí, y hoy día la mayoría de los medios oficiales están manejados por Estados Unidos y Europa Occidental, con la excepción de las redes sociales. Las redes sociales desde 2009 comenzaron a reflejar algo de la realidad del pueblo palestino. Con todo eso, lo que acabas de mencionar es ignorado por estos gobernantes de Estados Unidos y Europa que todavía siguen apoyando al Estado genocida de Israel. Cada uno de ellos tiene sus motivaciones. Estados Unidos, para ellos, Oriente Medio es una zona importante que une a Asia y África, Europa, sobre todo la región palestina, y necesitan tener un gendarme, una fuerza que representa los intereses, defiende los intereses de Estados Unidos, que es Israel. Sin mencionar la presión que recibe Israel por el lobby sionista que está en todas las instituciones norteamericanas. En cuanto a Europa, tiene otras motivaciones, aparte del interés económico y geopolítico de la zona de Palestina. Ellos tienen un problema, que es mea culpa. O sea, quieren limpiar sus corazones por el antisemitismo que llevaron a cabo en Europa en el siglo pasado y antepasado. Y con la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo Hitler en el Holocausto. Entonces, quieren limpiar sus almas, pero a costillas del pueblo palestino. O sea, el pueblo palestino está pagando una factura ajena de un crimen que no ha cometido. Está recibiendo genocidio por aquellos que fueron víctimas o hijos o nietos de aquellos que fueron víctimas del Holocausto. El Holocausto se hizo en Europa por europeos contra europeos, que el pueblo palestino no tiene nada que ver con eso. Antes de la llegada del movimiento sionista a Palestina, vivían una comunidad, una minoría judía en Palestina, al lado de los musulmanes y cristianos, y nunca hubo ningún problema. Entonces, hay una cáncer sembrada en Oriente Medio que se llama el Estado sionista de Israel. Desde que su nacimiento hasta ahorita, más de 75 años, que el pueblo palestino está privado de todos los derechos básicos y elementales de libertad, de independencia, de libertad de tránsito, movilizaciones, libertad de expresión. O sea, te quiero decir que el problema en Gaza, lo que está sucediendo en Gaza, no sucedió el 7 de octubre. Muchos años antes, porque el 80% de la población de Gaza son refugiados palestinos que fueron expulsados de Aqqa, de Jaffa, de Haifa, de Tel Aviv, de todas las ciudades palestinas. Y Gaza tiene más de 17 años bloqueada por tierra, mar y aire. Un campo de concentración a cielo abierto, bloqueado. Y sin hablar de las cantidades de agresiones que ha recibido Gaza durante estos 17 años. ¿Alguien le llama guerra? No es una guerra, es un genocidio que recibe la población Gaza cada 2-3 años. No es esta vez, en el 2006, en el 2008, 2009, 2012, 2014, 2021.
2023. Quizás esta vez es la agresión o el genocidio más fuerte por la destrucción masiva de casi el 80% de la infraestructura de Gaza y casi más de 100.000 entre heridos y muertos, y gran mayoría de ellos son niños y mujeres. Sin hablar de las posibles muertes o desaparecidos que no tenemos acceso a contabilizarlo por la destrucción, ¿no?, y por el desplazamiento que ha recibido la población de Gaza. Esto nada más sucede en Palestina, cuando cortan agua, luz, comida y medicina, y la comunidad internacional, sobre todo representada por lo que entre paréntesis defienden la democracia y los derechos humanos, ¿ah?, ignoran y apoyan, ignoran la agresión israelí, la justifican, incluso la apoyan y niegan lo que se llama genocidio. Incluso y niegan y rechazan la decisión de la Corte Internacional de Justicia, que es una corte parcial, no una palestina. No hay ningún palestino, más bien había un israelí representando al Estado de Israel en la corte. Los palestinos no tenemos representantes, no tenemos miembros en la corte. Ningún juez palestino está en la corte. También, como se notó últimamente, que 13 países que estaban obligados por las Naciones Unidas cuando se creó la Agencia de Refugiados Palestinos en 1949 a raíz de la Nakba, se creó una agencia de ayuda y de empleo a los refugiados palestinos como una organización o agencia de las Naciones Unidas. 13 países decidieron la semana pasada de parar el subsidio a la Agencia de Refugiados Palestinos. Eso es lo que representa mayor hambre, mayor miseria y mayores muertos, porque los refugiados palestinos viven en diferentes campos de refugiados en diferentes países, en Gaza, dentro del mismo Cisjordania, en el Líbano, en Siria, Irak, Jordania, que todos viven con la ayuda de las agencias de refugiados de las Naciones Unidas. Esta es la actitud, esta es la situación prácticamente dramática que vive el pueblo palestino, no solamente después del 7 de octubre, muchos años antes. Pero el 7 de octubre hay una situación especial, una situación particular, que el pueblo palestino en Gaza está amenazado de exterminio, porque las autoridades o los representantes del gobierno sionista de Israel están decididos y han decidido, y lo dicen todos los días, que ellos no van a parar la guerra. Y muchos ministros hablan de tirar una bomba atómica, de privarle de comida a los palestinos. Pero el lema grande es contra Hamas. Esto es mentira. Los 100.000 heridos, muertos, no son de Hamas, son civiles. Las cámaras de televisión, celulares, etcétera, etcétera, no pueden mentirse cuando te demuestran la imagen de un niño de 3 meses, de 6 meses muerto, incluso niños recién nacidos en las incubadoras, muertos en los hospitales por el bombardeo israelí. Entonces, bueno, esta es la situación dramática que vive el pueblo palestino en Gaza, e incluso
la hipocresía, la mentira cuando pedían a la población del norte de Gaza de mudarse para el centro, para el sur. También lo bombardeaban en el norte y el sur, en el centro. Y allá no había ningún líder de Hamas. Es puro civil. Nos queda claro esta criminalidad que está haciendo con sus actos de genocidio el Estado sionista de Israel, que no tiene corazón para estarlo haciendo. La verdad es horrible, horrible ver cómo los ven, cómo los tratan. Constantemente llegan a través de las redes información de gente sionista. Hay que aclarar que hay sionistas judíos y no judíos, y que hay judíos que no apoyan el sionismo y que están totalmente en contra de lo que hace ese gobierno, que ellos abierta y claramente dicen que no los representa y que quieren que haya un cese al fuego. Vemos cómo algunas personalidades, por llamarle de alguna forma de allá, hablan perfectamente de una forma que ven al pueblo palestino como si fuera basura, menos que animal, y cómo ellos se vuelven supremacistas y se sienten que son el pueblo elegido, en este caso por su Dios muy particular, para poder acabar con la población de Palestina. Sabemos que esta situación del 7 de octubre, pues no empezó ahí, como nos lo quieren manejar, sino que esto realmente es un síntoma de todo un proceso que se ha vivido por décadas. En otras charlas que hemos tenido, hemos dicho, bueno, claro que está mal lo que hizo Hamas, pero ¿qué hizo Israel después? O sea, la desproporción es impresionante. Y les digo, bueno, y antes del 7 de octubre, ¿qué pasó antes? ¿Qué hizo Israel antes? Es un mes anterior, y otro mes anterior, y el otro año anterior, y el otro, y el otro, y el otro, y vemos que es exactamente algo atroz lo que ha hecho. Son actos criminales de masacres selectivas, a veces masacra 100 personas y a veces masacra miles. Haya guerra o no haya guerra. Cuando la guerra lo único que les justifica a ellos es la cantidad de mortandad que van a matar. Eso es todo, a los gentes que van a eliminar. Entonces es horrible. La gente que concentra el conflicto en el 7 de octubre, eso es como aquel que va al cine a ver una película de terror. Entonces cuando llega tarde a la película, a mitad de película, llega allá y ve un abache cortando la cabeza de un anglosajón. Se terroriza y sale del cine corriendo. Un abache mató a un norteamericano y un inglés. Pero se olvida lo que pasó en el comienzo de la película y al final de la película. Entonces, eso es una campaña dirigida. ¿Dónde estaban los ingleses y los alemanes, los mismos gringos, antes del 7 de octubre? ¿Acaso la matanza de Deir Yassin, Kfar Kasem, Tanura, Sabra, Shatila, Hebrón y Jerusalén no eran suficientes? La expulsión del 70% de la población palestina no era suficiente para condenar y criticar a Israel y obligarla a respetar las resoluciones de las Naciones Unidas. O sea, el único Estado que fue creado por las Naciones Unidas fue el Estado de Israel. Con la resolución 181, cuando decidieron dividir a Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. Como Israel no tenía nada, los sionistas no tenían nada que perder, aplaudieron eso y aceptaron. Pero a partir de eso, cuando la ONU decidió con la resolución 194 del derecho de retorno de todos los refugiados palestinos, Israel vetó. Estados Unidos también. Y no, hasta este momento, no han aceptado ninguna resolución de las Naciones Unidas. Lógicamente eso porque tienen un padrino, que es Estados Unidos. Cuando Estados Unidos decide levantar el veto a las resoluciones de Estados Unidos y deja de suministrar armas y dinero a Israel, las cosas van a cambiar.
Israel sin el apoyo de Estados Unidos. Inglaterra no aguanta lo que está aguantando. Porque un país que no tiene raíces, grupos de inmigrantes que han traído de diferentes partes del mundo a emigrar a Palestina y vivir en Palestina. Y lo único que lo unía con la gente, entre todos, es la religión. Pero nada de cultura común, nada de historia común, nada de comida común, nada de costumbres común. Un estado artificial, lo que está haciendo, viviendo en Palestina con el nombre del Estado de Israel. Y en vez de que hacen como hacen todos los migrantes que van a México agradecen a México por recibirlos, que trabajan para apoyar a México, los inmigrantes que Venezuela agradecemos a Venezuela. Sin embargo, los inmigrantes que inmigraron a Palestina, ¿qué hicieron? Empezaron a robarle la tierra a los palestinos, mataron a los palestinos y expulsaron. Con una mentira grande, diciendo que son el pueblo elegido por Dios. Esta es la tierra prometida. ¿Qué tipo de Dios que elige criminales como hijos de él? Ladrones de tierra. Cuando dicen la tierra prometida, que Dios prometió a Moisés cuando se perdió en el desierto, cuando se escapó del faraón, le dijo, bueno, vete a Palestina, a la tierra de Canaán, allá vas a conseguir gente buena y te van a recibir. Pero no le dijo vaya a robar la tierra a la gente de Canaán. No le dijo vaya a matarlos. No le dijo vaya a hacer colonias allá y expulsar a la gente. Esta falsificación de la historia y de la religión. ¿Qué tipo de Dios prefiere a un hijo contra su hermano? Si todos somos hijos de Dios. ¿Cuál es Dios ese que hablan ellos? Pues uno que yo no entiendo, porque la verdad les permite a ellos tener la licencia de masacrar a todo un pueblo, apropiarse de sus pertenencias y aparentemente no sufrir ninguna cuestión moral al respecto ni ética, como que se sienten con derecho. Lo entiendo así. Cuando empezó la tragedia, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una declaración y la embajadora de aquí se le fue encima diciendo de que no era suficiente, exigiéndole que tenía que decir más. O sea, la embajadora exigiéndole a un presidente eso. Lo mismo pasó con Petro, que el embajador de allá dijo, voy a reprimir, voy a darle una reprimenda a la canciller allá, al canciller ahí de Colombia, o sea, con esa soberbia, ¿sí? Y lo mismo pasó en la ONU cuando el secretario general de la ONU dijo, esta situación no es nueva. También. Y dijeron ellos, van a saber lo que es bueno, les vamos a dar una lección, o sea, con esa prepotencia de que pueden hacer lo que ellos quieren y que todos estamos sometidos a lo que ellos quieran, si nos castigan o no, si nos reprimen o no, si se quieren cobrarla o no, en fin. Esto la gente como que no lo ha percibido, pero esto es algo escandaloso porque esto se da en todas partes donde ellos están, donde todas tienen sus embajadas, esa misma soberbia y ese exigir, tú haz esto, tienes que rendirme pleitesía en los términos que yo digo, o si no eres terrorista, o sea, dices tú, ¿qué pasa? La gente no se ha dado cuenta de lo que ellos están haciendo, de cómo manejan los medios, de cómo, por ejemplo, medios como, que de veras dan risa ahora, el New York Times, el Washington Post, totalmente vendidos a una causa, se manejan como que son los grandes difusores de la libertad y de la información, los periodistas serios que reciben premios Pulitzer, y vemos uno como, ¿qué información manejan? Informaciones totalmente sesgadas y convenientes. Cuando la ven mucha, me ha tocado ver que cuando la gente sale a protestar, incluso con la oposición de sus gobiernos, ellos empiezan a hacer reportajes. Vamos a hablar con uno de los sobrevivientes del 7 de octubre. O sea, quieren que veamos hasta octubre para poder justificar lo que ellos siguen haciendo ahorita, todavía en enero. Ese es el nivel. Así, digo, ¿qué pasa? Estamos viviendo de veras una descomposición
impresionante, sobre todo de los valores occidentales que no nos representan ya, porque sabemos que todo eso que dicen es mentira, es falso. El respeto a los derechos humanos, No, que es el flagelo con la que ellos juzgan a las naciones para poder sentirse ellos superiores en referencia a otros, como por ejemplo en el caso de Cuba, en el caso de Nicaragua, en el caso de Venezuela, realmente es falso, es una hipocresía que ellos manejan, porque el caso más claro sería que ellos protestaran ante ese genocidio que están cometiendo con apoyo de ellos allá en Palestina. Serían claro, ellos los primeros en pararlo y no lo hacen. utilizan el chantaje siempre. Han utilizado el chantaje que antisemita con el holocausto, con la tierra prometida, con el pueblo de Dios, etcétera, etcétera. Y ahora, bueno, tú sabes perfectamente el monopolio que tienen ellos con los medios de comunicación y la cantidad de dinero que financian a los diferentes candidatos en los diferentes países, sobre todo en Estados Unidos. Los diferentes candidatos a la presidencia de Estados Unidos reciben dinero del movimiento del lobby sionista en Estados Unidos. ¿Okay? Y así en otras partes del mundo. Entonces, cuidadito que toques a ellos, porque ahora son el pueblo elegido por Dios. ¿Ah? Son hijos del holocausto, las víctimas. Son los semitas. Que la gente no sabe que el pueblo palestino, los árabes, somos semitas nosotros. ¿Cómo vamos a ser semita antisemita? Ellos lo son, alegando que todos son antisemitas los que los atacan, ellos son los principales antisemitas al momento de exterminar a los palestinos. Ellos son los Claro, claro. principales antisemitas. Así ellos saben manipular, saben manejar los medios, siempre haciendo las víctimas, el pueblo perseguido. Mira, por ejemplo, Para, ahorita salió la noticia de que Biden había sancionado a unos colonos para que, entre otras cosas, no ingresaran a Estados Unidos. Mucha gente se la no, cree. Lo primero pero que es debe que, preguntarse uno es, ¿cómo sabe Biden los nombres de esos colonos? O sea, porque los conocen, porque tienen la información, porque saben lo que están haciendo, por eso lo pueden sancionar. Y saben todo eso, saben lo que han pero, hecho y todo. Y ahora deciden sancionarlos. ¿Para qué? Para que sanciono tres y con eso sigo justificando todo lo que están haciendo. Es terrible esto. no, porque también Biden hace 5 días sacaron un decreto de que prohíben la entrada a los miembros de la OLP a Estados Unidos y activistas palestinos. O sea, está prohibiendo la entrada a un pueblo completo a Estados Unidos, porque todos los palestinos somos OLP. Aquí nadie está fuera de la OLP. ¿Ok? A cambio de sancionar a 3, 4 colonos israelíes. O sea, para decir, bueno, estoy imparcial. ¿Entiendes? Está la hipocresía de Biden. Pero Biden no puede cambiar, porque bueno, su cuello está en manos del movimiento sionista. O sea, su triunfo o fracaso en las elecciones depende del movimiento sionista en Estados Unidos y del dinero que ellos soportan y apoyan. Y las cantidades de senadores y diputados que hay en los medios de comunicación, Hollywood completico está con ellos. Entonces, bueno, con todo eso, el pueblo palestino, a pesar de todas las dificultades y de todos los problemas, no tiene otra opción que seguir resistiendo. O sea, podrán matar 100,000, 200,000. De hecho, en Cisjordania, antes del 7 de octubre, ya habían matado 530 jóvenes, antes del 7 de octubre, o sea, en el 2023. Y hasta la fecha, después del 7 de octubre, en Cisjordania nada más, han encarcelado a 6,830 jóvenes palestinos. Del 7 de octubre para acá, por protestar, por manifestar contra
lo que está sucediendo en Gaza y lo que se está sucediendo en Cisjordania, porque en Cisjordania no se habla mucho porque el foco de atención está en Gaza, pero en Cisjordania hay barbaridades que nosotros no la vemos, no la escuchamos. Todos los días matan a palestinos en Cisjordania. Todos los días roban tierra a los palestinos en Cisjordania. Y todos estos colonos están armados contra una población en defensa. Una población civil ni siquiera tiene armas. Ahorita hay un toque de queda sin ser decretado. Después de las 7 de la noche, la gente no se atreve a salir a la calle porque pueden matarlos y no pasa nada. Porque un colono israelí está autorizado a matar a cualquier palestino sin justificar, sin hablar el por qué. O sea, yo en mi familia han matado nada más en estos 2 últimos años a 2 jóvenes por protestar a los colonos porque venían a robarles la tierra. Los mataron y no pasó nada. Ni siquiera estos colonos fueron a la cárcel. Sin embargo, un palestino que mate a un israelí, bueno, son 15, 20, 30, 40, 60 años de cárcel. El que mató a Rabin, si te acuerdas, Isaac Rabin, fue un israelí que mató a Isaac Rabin y lo condenaron en 15 años. 15 años, rebaja y a los pocos tiempos salió de la cárcel. Sin embargo, si fuera un palestino que matara al primer ministro israelí, ¿cuántas cadenas perpetuas lo hacen? Lo condenan. 4 o 5 cadenas perpetuas, como 4.000, 5.000 años. Esta es la injusticia. El doble rasero del mundial, que ven los asesinatos masivos en Palestina y no dicen nada, pero si los palestinos matan a un niño israelí, un joven israelí, una mujer israelí, bueno, el escándalo más enorme. Está muy complicada la situación porque no solo vemos esta voluntad descarada, dicha de exterminio contra el pueblo palestino. Puedo recordar lo que dice el ministro de Cultura de Israel, el ministro de Cultura, de que les manden una bomba atómica, Y de turismo, el ministro del Interior. O sea. Y nosotros tenemos contacto con Ofer Kasif, que es un palestino israelí, que está en el Knesset y que están a punto de expulsarlo de allá, sí, porque él signó la carta de apoyo a la acusación que hizo el gobierno de Sudáfrica, que fue un parteaguas eso, ahora sí que en el mundo occidental, contra el gobierno genocida y asesino de Israel. Y lo quieren sacar contra la ley, porque no, la acusación que le están haciendo, ni siquiera cumple los estándares de expulsión, ¿sí? Y él en su momento nos comentó, hace varios meses, incluso el año pasado, que Netanyahu, cuando trató de quitarle poder al poder judicial de allá, que molestó a la población de allá, y eso también hizo que el caso palestino pasara a segundo término, de lo que estaba pasando en Israel, hicieron 400 leyes en las que realmente acababan con los palestinos israelíes, ya no digamos con los que están afuera. Decía, si una persona, un israelí, molesta a una mujer, se le acusa de acoso, pero si un palestino es acusado de eso, no es acoso, es terrorismo. Entonces el trato de él es diferente, lo puedes matar, claro. O sea, unas penas increíbles, dijo, son 400 leyes totalmente fascistas, nazistas, dijo, de discriminación total. Entonces digo, eso está pasando dentro de Israel, con este gobierno. A los palestinos le aplican la ley militar. A los palestinos le aplican leyes militares, no leyes civiles. Tribunales militares los palestinos. No el mismo tribunal, ni siquiera la misma ley, ni la misma sanción. O sea, eso te dice del estado de apartheid que vive Israel. Incluso él, Ofer y los compañeros del partido
que son palestinos también. Bueno, uno de ellos, ayer, el Knesset, votaron para expulsarle 2 semanas del Knesset. No puedes entrar al Knesset, imagínate tú, o rechazar y condenar lo que está pasando en Gaza. Con la función de un diputado es precisamente tener inmunidad para poder expresar lo que en su opinión está bien o no del gobierno que representa o que no representa, que él esté en la oposición. Eso es en cualquier sociedad occidental que se precie. El diputado puede decir lo que quiera y está protegido por ley, tiene libertad de expresión y tiene inmunidad. No lo puedes tocar porque para eso es un diputado, no solo para hacer leyes, sino para alzar la voz y denunciar lo que él considera que está mal, que es lo que está haciendo Ofer. Siempre ha sido crítico del gobierno de Netanyahu, al que en su cara le dice que es un asesino. Entonces, lo que quiero Así decir es. con esto es que no solo está mal lo que está haciendo este gobierno sionazi de Benjamín Netanyahu en Palestina, sino también dentro de Israel, dentro de ese mismo Estado. Es impresionante ver a un criminal de esa magnitud y sobre todo que tenga apoyo de Estados Unidos, que también son cómplices, son igual de criminales que ellos le dan toda la logística, el dinero, armas, municiones, le dan todo el apoyo, y también ciertos gobiernos de Europa, como obviamente Inglaterra, que es el palero, el patiño, el lacayo de Estados Unidos, y Alemania, que entró ya en la lisa al declarar el apoyo y restringir y prácticamente multarte, criminalizarte en Alemania por apoyar al pueblo palestino. O sea, dices tú, ¿qué está pasando con las grandes potencias, con ese primer mundo que me venden, con ese primer mundo al que yo como latinoamericano debo de medirme y aspirar? ¿Saben qué? Váyanse a la basura. Son un Así mugrero, es. no me interesa tenerlos Así como es. referencias. Son, la verdad, son una, dan lástima. Qué patéticos países, qué patética cultura occidental me han vendido por años como superior, como la referente, el bastión por el cual todos deben ser medidos. Aquí se les cayó el teatro. Yo creo que se quedaron al desnudo estos gobiernos de Inglaterra, de Alemania, incluso Francia, no se escapa de Italia, Estados Unidos, Canadá. Todos estos gobiernos son apoyo incondicional al genocidio de Gaza, porque incluso ni siquiera apoyan el cese del fuego. No, lo que quieren es que los maten menos. Dice, mata menos, mátalos, pero más tranquilamente, llévatela. No mates 100, mata 50. Sin tanta bulla, sin tanto ruido. Mátalo, pero poquitico. No queremos escándalo. Bueno, también esto tiene que ver con racismo también. Porque acuérdate cuando mataron a varios franceses en una sinagoga en París, ¿no? Hace 4 o 5 años. Todos los presidentes del mundo se fueron a marchar a París por 3 o 4 franceses de religión judía que fueron asesinados por un grupo fanático musulmán. Todos se fueron. Yo creo que tengo la foto de todos los presidentes. ¿Okay? Sin embargo, no fueron capaces de hacer una reunión por la cantidad de muertos en Gaza. Ningún presidente de Europa se alzó la voz, excepto Pedro Sánchez de España, que ahora se está cambiando su posición hacia el reconocimiento del Estado palestino. Ya esto se va a convertir para mí en una cadena. Aún así siento que ese movimiento es demasiado tímido, como que le han pensado mucho. Lo están haciendo nomás para cuidar sus imágenes, porque si hubieran sido por principios, las declaraciones
haber sido desde el principio y no como están haciendo ahora, de que ya hay tanta protesta y tanto malestar en sus propios pueblos, en su propio país, Claro, que no les queda otra que dar la cara. hay presión popular, o sea, en España, incluso en Inglaterra, hay presión popular sobre estos gobernantes porque ya no hay forma de justificar este silencio, este apoyo incondicional a Israel. ¿En qué crees que va a parar todo esto? ¿Le ves posibilidad de que esto termine pronto? Que haya un cese al fuego pronto. Yo pienso que sí, porque Israel está desesperada para intercambiar los prisioneros que tienen la resistencia palestina en Gaza. Entonces manda emisarios, manda intermediarios, reuniones para acá, etcétera, etcétera. Pero el señor Netanyahu quiere anotar un gol para justificar su presencia en el gobierno de Israel. Quiere anotar un triunfo X. Hasta este momento no lo ha logrado, porque ni siquiera mató a los dirigentes de Hamas, ni mató a la resistencia palestina, ni ha liberado a ningún prisionero. Todo lo que hizo es destrucción de la estructura y matar gente civil. O sea, los objetivos principales de la guerra de Netanyahu no se han alcanzado. Entonces, él quiere buscar una salida al respecto, de una salida honrosa, y la única que se le puede permitir es intercambio de prisioneros. Pero eso también tiene un costo, porque si nosotros soltamos a los 150 prisioneros israelíes, rehenes, Israel tiene que soltarse 4.000, 5.000 prisioneros palestinos en las cárceles israelíes. Y tiene que haber cese el fuego y la retirada de las tropas israelíes de Gaza y permitir la ayuda humanitaria en la reconstrucción de Gaza. Estas son las condiciones de la resistencia. No va a haber liberación de ningún prisionero sin el cese del fuego. Israel está retirando paulatinamente su ejército de Gaza, sus tanques, sus brigadas, porque cada día que pase está perdiendo más soldados y más tanques en los suburbios de Gaza. Claro, ellos tienen una ventaja en la aviación que nosotros no alcanzamos la aviación de Israel. Pero si nada más la guerra es terrestre entre la resistencia de Israel y las pérdidas van a ser mucho más grandes del lado de Israel. Y yo creo que esta es la primera vez que Israel enfrenta una larga guerra. Es la guerra más larga de la historia de Israel. La guerra de los 6 días en el 67, la guerra del Yom el Kippur en el 73, 70 días. La guerra del Líbano llegó 3 meses. Beirut, cuando el cerco de Beirut. Pero esta ya está superando los 4 meses. Y todavía no hay punto final. Yo creo que no va a tardar mucho que Israel tiene que ceder, tiene que aceptar las condiciones de la resistencia palestina. Ya no hay más gente a matar. ¿Quién va a matar más? Más civiles. Trataron de inundar Gaza con agua, sobre todo los túneles, y nada. La resistencia está preparada contra todo eso. Es lamentable la cantidad de pérdidas. No estoy diciendo que la guerra debe perdurar, seguir. No. También deseo el cese de fuego y que haya ingreso de ayuda a la población civil cuando antes. Sobre todo en este momento de frío y de lluvia. Vamos a estar pendientes de cómo evolucionan las cosas que hasta ahorita han sido muy dolorosas y muy lamentables, como dije al principio,
Las muertes principales, la mayoría de esas muertes, son niños. Y eso es muy doloroso. Puedo decir que en mi país se cometen a veces muchas atrocidades, muchos errores. Los niños son sagrados. El que se mete con niños aquí le va muy, muy mal, donde sea. Los niños son sagrados aquí en mi país. Sí, así es. Y vemos las muertes de estos niños, los videos que recibe uno de estos niños muertos, como si fueran botes de basura, como si fuera. No, es algo horrible. Esto es un parteaguas que ya existía, pero que ahora es más grosero, más obsceno en la historia de la humanidad. No hemos aprendido todavía de las masacres, no hemos aprendido de estos crímenes, de de estos horrores. ¿Cuándo lo vamos a hacer? No lo sé. Vamos a despedir el programa. Yo te quiero agradecer, Yehat, el tiempo que nos diste, tus palabras. Estaremos atentos a la evolución de estos dolorosos acontecimientos. Y como dijimos al principio, recibimos un poema para Palestina. Quisimos que este poema se difundiera. Nos hace el favor y el honor de leerlo el primer actor Juan Ignacio Aranda, hijo a su vez de otro primer actor, Ignacio López Tarso, recientemente fallecido. Cerramos esta emisión con este poema. Gracias por estar con nosotros y hasta pronto en una nueva emisión de Latinidades. Bueno, gracias Héctor, gracias Eduardo. Bueno, fue un placer estar con ustedes de nuevo. Y bueno, para nosotros es una ventana importante para poder reflejar y denunciar lo que está pasando al pueblo palestino por el genocidio israelí. Bueno, estaremos pendientes y cualquier información te la haré llegar. Y estaremos en contacto y nos vemos pronto, si Dios quiere, en México. Te lo agradezco mucho. Estamos en contacto. Noviembre en Gaza-Birkenau. Primera parte. Es noviembre en Auschwitz-Birkenau. Y las hierbas plateadas y los rojizos árboles atenúan el frío grisáceo del otoño. Y a momentos los colores son tangibles y precisos. No como el humo negruzco de los crematorios, indefinido amasijo de los rostros de judíos, rusos, gitanos, de homosexuales y prostitutas. Los rostros despojados, borroneados de los indeseados. Los que no deben confundirse con la sombría palidez de los elegidos. El bosque rojizo y verdoso no puede resguardar las miradas vacías, olorosas al simple miedo de sentirse muerto, ni el dolor de saber que más allá del muro y la alambrada, los colores se perciben sin el hedor de la muerte impregnado en la memoria. Ese más allá, donde las lágrimas son acuosas y salobres y no dejan estériles surcos de lodo aterido. Segunda parte. El humo asciende de los hornos en Auschwitz-Birkenau. Asciende
con los olores de la levadura y la grasa, de muchas sangres combinadas, de muchas formas de pronunciar la palabra amor, de muchos modos de elevar una plegaria por los muertos que vivieron llenos de vida y por las vidas que habrán de encontrar su propia manera de pronunciar las palabras íntimas para comunicar que están vivas. Pero el humo en los hornos de Auschwitz-Birkenau no anuncia el pan de la vida, porque es el negruzco humo muerto, revoltijo de odios viejos. Inmóvil rencor para desaparecer árabes y judíos herejes en las hogueras inquisitoriales, para inculcar la verdadera fe a mexicas, mayas, chibchas, caribes, quechuas, mapuches, y para castigar a los africanos por el delito de ser libres y negros. La hoguera del rencor para saciar la codicia resentida de los conquistadores. Tercera y última parte. Los colores del otoño se enfrían en el noviembre de Auschwitz-Birkenau, mientras la lluvia empapa las calles en el noviembre de Gaza. Los patios de las escuelas, las entradas de los hospitales y la hierba parduzca y verde que se aferra a las aceras y a las grietas en las paredes a pesar de los meses áridos. Y cuando cesa la lluvia, el olor de la tierra mojada se entrelaza con los aromas coloridos del pimiento y el cilantro y el ajo que crepitan a coro con el pescado frito. Ahí y allá crepita el cups en el sartén y los camarones con el aceite de olivo crepitan en las cazuelas de barro junto con la sangre de las niñas y los niños de Gaza. Bajo los escombros que alguna vez llamaron hogares, protegidos de lluvia y el frío por el manto de una madre, de un padre, que hoy crepitan muertos, quemándose y derritiéndose y trocándose en ceniza bajo la lluvia de fuego que no cae del cielo divino, sino del humano. Fuego amarillo, negruzco, que ha calcinado la sangre de mujeres, hombres, niños y ancianos en Auschwitz, Birkenau, Leningrado, Londres, Dresde, Hiroshima, Nagasaki, Argel, Saigón, Panamá, Teherán, Damasco. El fuego amarillo y negruzco para calmar el inmóvil rencor cobarde de algún diminuto dios humano que nunca ha conocido la vida. Irrisorio Dios, que ha tenido tantos nombres que no puede decir su nombre sin escuchar los ecos de otros rencores cobardes que tiemblan cuando la hierba y la flor y la risa de unos niños crece en las paredes de Gaza, Birkenau.
Noviembre en Gaza-Birkenau, poema escrito por Moisés Elías Fuentes, Ciudad de México, noviembre del 2023. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande.